Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como sabemos, el día martes, el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda competencial presentada por el señor Pedro Lachea, quien preside la Comisión Permanente del Congreso. Además, se rechazó la medida cautelar que también se presentó por el señor Lachea para dejar sin efecto la disolución del Congreso e impedir que hayan elecciones. Ahora habrá que ver que el TC se pronuncie sobre el fondo de este asunto, pero ya hay información que analizar y que comentar, y por ello estamos el día de hoy con Dilmar Villena. Él es abogado, es constitucionalista y es, bueno, como decimos en Perú 21, siempre estamos a la búsqueda de nuevos rostros que puedan aportar al debate público de ideas, y ese es el caso de Dilmar, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Joaquín, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Primero quisiera empezar preguntándote sobre la admisión a trámite. ¿Era lo que tú esperabas? ¿Era lo predecible? Bueno, era un tema discutido ciertamente porque la demanda no cumplía con los requisitos formales para que sea admitida a trámite. Pero en este caso parece ser que se optó por un poco dejar de lado los requisitos formales y por el hecho de que en caso de dudas se pueda resolver, y por el hecho de que el Tribunal Constitucional tiene un rol mediador, pacificador, de que se tenga que pronunciar sobre este tema. ¿Qué elementos o formalidades no se cumplían? Se hablaba mucho de este tema de que solamente puede ser presentada una demanda de este tipo con voto del Pleno porque es un órgano colegiado, y esto no se dio. Claro. ¿Ese es el principal impedimento? Ese era uno. Otro tema también era la legitimidad que tenía Pedro Lachea en este caso para plantear la demanda, ¿no? Como presidente de la Comisión Permanente, si tenía efectivamente esa legitimidad o solo le correspondía al presidente del Pleno una vez que se vota en Pleno, ¿no? Entonces, estos requisitos formales que en los procesos constitucionales son importantes, ¿no? Pero parece ser que por la trascendencia del caso se dejó de lado. Porque en la admisión a trámite, el proceso de admisión a trámite, entiendo yo que lo que hace es no ver el fondo, sino precisamente ver si es que estas formas, estos requisitos se cumplen. Claro, básicamente sí, lo que hace la admisibilidad es básicamente un checklist, ¿no? Ajá. Se cumplen los requisitos formales. En este caso había mucha duda y dijo, bueno, en caso de duda, vamos a resolver. De acuerdo, digamos por la trascendencia del caso. Por la trascendencia del caso. Ahora, ¿esto implica un reconocimiento de Pedro Lachea como presidente del Congreso? Porque él firmaba el oficio así, ¿no? No necesariamente. Lo que implica en este caso es que el Tribunal Constitucional ve que hay un caso que es importante que ellos se pronuncien. Entonces, sobre el caso de cuál es la situación de Pedro Lachea, ya se verá cuál en la sentencia final. Vamos a ver qué es lo que opta, ¿no? Pero la admisión a trámite no implica posición alguna. De hecho, veremos el auto que lo van a publicar el próximo lunes, cuáles son las consideraciones bajo las cuales se admite a trámite, ¿no? O sea, al momento todavía no sabemos cuáles son esas consideraciones. Eso no se ha hecho público. Todavía no se ha hecho público. Si bien se aceptó por unanimidad, también es cierto que puede ser que magistrados tengan fundamentos de voto que no estén de acuerdo en todos los parámetros, o sea, que no estén de acuerdo en todo lo que dice el auto, pero al fin y al cabo coinciden en la decisión. Porque, ¿no?, ha sido por unanimidad. Ha sido por unanimidad, pero puede haber fundamentos de voto, cada magistrado puede tener una consideración distinta. Es como una suerte de exposición de motivos. Sí. O sea, cada magistrado da los argumentos por los cuales votó a favor o en contra. Claro, si es que quiere plantear un fundamento de voto, ¿no? Pero si es que está totalmente de acuerdo con la ponencia del magistrado Ramos, solo suscribe. Claro, solo suscribe. Ahora, ¿qué viene en adelante para el TC? Porque esto es solamente una admisión a trámite que inicia el proceso, ¿no? Sí, ahora lo que corresponde es, una vez que se publique el día del lunes, son 30 días hábiles para que el Poder Ejecutivo conteste la demanda. Eso ya esté en manos del Poder Ejecutivo del Gobierno. ¿Cuánto tiempo se demora en responderlo? Una vez que se responde, se llama audiencia. ¿Sobre qué debe pronunciarse exactamente el Ejecutivo? ¿Qué es lo que el TC le pregunta? El TC va a admitir la demanda y le va a correr traslado. Le va a decir, TC, admitimos la demanda que presentó el señor Lachea, responde la demanda. O sea, tú consideras que invadiste sus competencias, tenías las competencias para disolver el Congreso, entonces el gobierno ahí tiene que responder cada uno de los cuestionamientos que hace Pedro Lachea en su demanda, ¿no? Y evidentemente defenderá su postura, porque defenderá su postura. Que el Ejecutivo entiende que ha actuado de acuerdo a la Constitución. Ha pegado a la Constitución, que no ha invadido competencias y todo ello. Ahora, este plazo mediante el cual se pide opinión al Ejecutivo y regresa al TC y finalmente se resuelve,
¿Cuánto estimas que podría tomar? El primer plazo respecto a los 30 días hábiles depende del gobierno y su estrategia procesal que ellos tengan, ¿no? Puede responderlo el próximo jueves, como puede responder el último día hábil, ¿no? Que el plazo es de 30 días hábiles, que es quitando los feriados, los días de sábado, domingo, que podría ser... un mes y medio, básicamente. Un mes y medio más o menos, ¿no? Mediados de diciembre, tal vez. Una vez que se responde eso, el Tribunal Constitucional llama a una audiencia, según lo que estuvieron diciendo, que se va a realizar en la ciudad de Arequipa. Ajá. Y una vez que se tiene audiencia, tiene 15 días el tribunal para resolver. Que pueden ser más, pueden ser menos, porque eso ya depende de que los magistrados puedan ponerse de acuerdo sobre la ponencia que vaya a presentar el magistrado. No es que haya Ramos. una fecha, un plazo máximo. No, hay aproximados que se pueden ver, ¿no? Se puede resolver antes de las elecciones como también después de las elecciones. Ahora, al margen de esto, ¿está claro que tendremos elecciones de todas maneras el 26 de enero? Sí, porque bueno, la demanda, la medida cautelar que se presentó fue rechazada porque desde mi punto de vista no cumplía con dos requisitos esenciales, ¿no? Que es la apariencia de buen derecho, o sea, de que parezca que el señor Pedro Elachea tenía razón en su demanda, en lo que pretende. En verdad hay mucha duda, entonces en caso de duda no se puede proceder con ese requisito. Y el otro requisito que es que sea una medida proporcional, ¿no? En este caso estaba pidiendo la suspensión de las elecciones y que regresen los parlamentarios disueltos, lo cual evidentemente no es proporcional a lo que podría resolver una medida cautelar, ¿no? Y una vez que, como se rechazó la medida cautelar, ahora cabría esperar qué es lo que resuelve en el fondo el Tribunal Constitucional. Si bien existe la posibilidad de que efectivamente podría darse de que resuelva antes de que se den las elecciones y se pueda, jurídicamente puede hacerlo, pero que deba hacerlo o que efectivamente lo vaya a hacer es muy complicado. O sea, podría ser el caso que el Tribunal Constitucional en su resolución final diga esta disolución no se ajustó a la Constitución, pero sin embargo decidimos proceder con las elecciones. Claro, puede decir eso, porque el Tribunal Constitucional tiene que prever los efectos de sus sentencias, ¿no? Entonces, en este caso, si prevé que su sentencia va a implicar cancelar las elecciones o tal vez retirar del Congreso a congresistas ya que han sido elegidos, obviamente no cumple con el rol pacificador que tendría que tener el Tribunal Constitucional, sino sería todo lo contrario al rol pacificador y mediador que debería tener. Entonces es muy complicado que opte por cancelar las elecciones. Ahora, en el caso, digamos, que las elecciones sigan su curso, pero que se encuentre pues que ha habido una infracción constitucional, ¿qué implicancias tendría esto para el futuro? ¿Qué significaría esto? Las implicancias que tendría para el futuro es que efectivamente el Tribunal Constitucional va a determinar de que se disolvió mal el Congreso, hubo una infracción a la Constitución, no se cumplió con los parámetros y el nuevo Congreso podría hacer las acusaciones constitucionales correspondientes para determinar responsabilidad, ¿no? O sea, en este caso... ¿Podría haber responsabilidad por una infracción constitucional por parte del presidente y su primer ministro? En efecto, sí, podría determinarlo si es que el tribunal falla así, pero eso también ya está en manos del nuevo Congreso, porque también puede darle la razón medianamente a Elachea y decir que se disolvió mal, pero el nuevo Congreso tampoco tomar alguna medida, ¿no? Eso ya estaría en manos del nuevo Congreso. ¿Y eso implicaría que podría ser sancionado penalmente incluso el señor Vizcarra? La sanción penal es muy complicada porque para sancionar penalmente se tendría que probar que hubo una voluntad de que hay dolo, ¿no? Lo que se conoce como dolo, y que hay un delito tipificado como tal. Entonces, responsabilidad penal muy complicado, básicamente responsabilidad política. Correcto. Ahora, desde tu punto de vista, ¿crees que hay elementos para que el Tribunal Constitucional, llegado el momento, diga que sí hubo elementos de infracción constitucional, o desde tu punto de vista no hay ninguna duda? No, desde mi punto de vista yo creo que el Congreso sí fue correctamente disuelto, ¿no? Si bien no está previsto expresamente en la Constitución esta negación fáctica de la confianza, creo que se pueden dar en los hechos muchas situaciones en las que el Congreso podría burlar este mecanismo de contrapeso y no votarlo y votar y decidir una cosa totalmente contraria y a través de sus actuaciones dar a entender de que está negando la confianza, ¿no? Si bien no está regulado, es algo que se puede entender que es una circunstancia habilitante para poder disolver el Congreso. Y está claro que, bueno, este proceso lo va a culminar este Tribunal Constitucional, digamos, porque está pendiente todavía culminar con la designación. Claro, está pendiente elegir a los nuevos magistrados, entonces
Lo más probable es que se instale el nuevo Congreso y mientras vaya generando la comisión para elección de nuevos magistrados, va a tomar su tiempo. Ajá. Los candidatos que habían sido invitados en el proceso con el Congreso anterior y que cuyos casos no llegaron a votarse, ¿siguen en cola, digamos, o ese proceso ya está totalmente, digamos, se revierte actualmente? Ese proceso se encuentra en suspensión. Ajá. Entonces el caso más llamativo es del señor Ortiz de Ceballos, ¿no? Pero este también, su proceso todavía no ha concluido. Entonces, cuando se instale el nuevo Congreso, va a retomar ese proceso y puede volver la foja cero e iniciar un nuevo proceso, porque está en su... Solo se ha suspendido, entonces no se ha cancelado. Sí, está en su competencia del nuevo Congreso, si continuar con ello e iniciar desde cero. Muy bien, de acuerdo. Bueno, te agradezco mucho, Dilmar, ha sido muy claro y vamos a ver qué pasa en los próximos días. Van a ser días de mucho interés. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. Dilmar Villena, constitucionalista en Perú 21 Televisión, analizando las decisiones que tomó el Tribunal Constitucional el día martes. Ya sabemos que la demanda competencial fue admitida a trámite y también que la medida cautelar fue rechazada por este pleno del Tribunal Constitucional. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.